Vino al mundo, lo que son las cosas, en Caracas. Pero su pasaporte, por supuesto, su nacionalidad, su pasión, su emoción, su arte y su vida son españoles de los pies a la cabeza. Nació hace 51 años. La historia del toreo tiene un sitio envidiable para este hombre, por el que no pasan años ni cornadas, y que no deja de sonreír, como hoy. A este otro ruedo de las preguntas, donde le esperan medio centenar mínimo de toros inquietantes y mansos, bravos y difíciles, aquellos que el interrogante maneja, viene don Antonio Bienvenida hoy tranquilo, recién rezado, con el cuerpo cosido de las otras cicatrices que son realmente las condecoraciones de su profesión. Está lleno don Antonio Bienvenida de ilusiones, de proyectos, y conoce exactamente, estamos seguros, cuál es su sitio ante el toro, su momento exacto en la fiesta nacional. Ha dicho muchas veces que se retiraba, pero siempre ha vuelto después, aparte de por el deseo de su público, porque está bien claro que hay otra voz que le grita en el fondo de su sangre. Es un torero bueno, clásico, puro, dentro de las fronteras del arte más rico y la disciplina más férrea del hombre de luces. Es hijo de torero y hermano de toreros, y el corazón y el eje y el motor de una dinastía que es fácil que con él se termine. Es buen padre de familia, buen esposo, y no hay en su vida privada, la que desvincula siempre que puede de su profesión y su vocación, grandes aspavientos. Tomó la alternativa hace más de 30 años y ya era torero, prácticamente, desde el mismo día que vino al mundo. Ha toreado cientos de toros, ha matado miles de toros y ha alcanzado la categoría de maestro por derecho propio. Y como en las historias militares, diríamos que siempre en el campo del honor. Es hombre correcto, de buen corazón y amistosos modales. Habla bien de sus compañeros y dice que se torea más con la cabeza que con el corazón, aunque él pone las dos cosas en juego cada tarde que se viste de oro. En su vida hubo de todo, tardes blancas y tardes negras, pero está orgulloso, feliz, contento de su suerte. Y ha venido aquí, a este semirruedo sin arena, bajo el pequeño sol de los focos, porque aunque de él se conoce casi todo, la verdad es que de don Antonio Bienvenida, por derecho propio, la gente siempre quiere saber. Nuestro personaje de esta noche en La gente quiere saber es don Antonio Bienvenida, hombre que dicen se las sabe todas, por lo menos en el mundo del toreo y también en la vida. De don Antonio Bienvenida se sabe casi todo. Lo que nos falta lo vamos a tratar de saber hoy, porque efectivamente la gente quiere saber. Buenas noches, maestro. Buenas noches. Suponemos que esto va a ser muchísimo más fácil que estar frente a un toro, a pesar de que aquí va a haber preguntas que algunas a lo mejor hacen tanto daño como una cornada. Decimos los que nunca hemos sabido qué es una cornada de toro. ¿Se encuentra cómodo? ¿Se encuentra tranquilo? Estoy muy cómodo, sí. Esta noche estamos muchos más de los que parecemos que estamos, porque desde el último programa hasta ahora hemos recibido sugerencias que nosotros vamos aceptando en la medida que nos es posible. Dicen algunos que hay poca gente preguntando, que por qué no hay más. Pues no hay porque no se puede. Pero también es cierto que esta es una puerta abierta para todo aquel que quiera preguntar a nuestros invitados. Y entonces hemos recibido la sugerencia de que debiéramos aceptar preguntas también por carta. Y entonces hemos dicho, ¿por qué no vamos a hacer una prueba hoy? Aquí hay tan solo una baraja de preguntas que yo, haciendo de voz del pueblo, me voy a permitir en algún momento de la emisión lanzárselas a usted, ¿de acuerdo? Pero realmente lo importante es que nuestros invitados de esta noche, desconocidos para nosotros, le pregunten a usted, que también ellos se sientan cómodos y a gusto, que le pregunten
no en un ataque a don Antonio Bienvenida, sino en un... Vamos a saber más de Antonio Bienvenida. ¿De acuerdo, maestro? De acuerdo. ¿Usted fuma? Sí, fumo, sí. Pues puede fumar cuando quiera, usted? como quiera. ¿Quiere No, usted? yo no, muchas gracias. ¿Bebe? Bebe Sí, el maestro Antonio Bienvenida. Bebo un poquito de limón, sí. Muy bien, pues ahora le serviremos. ¿De acuerdo? Si le parece bien, si está cómodo, si está tranquilo, empezamos ya a trabajar. ¿De acuerdo? Vamos a ver quién es el primero que quiere lanzar su pregunta, ¿de acuerdo? Usted, por ejemplo. Perdón, un momento. Sí, cómo no. Antes de empezar, quiero hacer un brindis al público porque aquí lo hago mucho más tranquilo que en la plaza. Así que va por ustedes. Al suelo, además me carga. Aquí también pasan esas cosas, maestro. Déjelo. Ya está. Ya está. Maestro, la primera pregunta. Lleva usted 25 años, más de 25 años matando toros. ¿Qué siente usted cada vez que sale a torear? El mismo miedo que el primer día. Siempre que sale uno a torear hay una inquietud y un gran azar, que eso es lo que nos produce el miedo, porque es un miedo a muchas cosas. Es miedo a la responsabilidad, es miedo al toro, es miedo a la acogida y es miedo al público. ¿Pero se sale con el miedo desde casa? Desde casa, sí, desde el día antes. Más preguntas. Usted quería hacer una pregunta, caballero. ¿Cree usted que antes toreaba mejor que ahora? No, yo creo que no, que a medida que va siendo uno viejo, o mayor, porque yo no me siento viejo, pues se van haciendo las cosas mejor porque las ha meditado uno mucho más y ha pulido uno los grandes defectos que se tienen siempre al principio. Y entonces yo creo que ahora me voy acercando a hacerlo mejor. Usted, caballero. Usted hace una época, pasado los años 47 o 48, hubo un antagonismo por Luis Miguel Dominguín. Sí. Últimamente parece que las relaciones son bastante cordiales. Quería yo saber la opinión que tiene usted sobre Luis Miguel Dominguín como torero. Pues Luis Miguel Dominguín es un torero completísimo, al cual yo siempre he admirado mucho, y siempre que los toreros hemos tenido alguna cierta competencia, pues no por eso hemos dejado de admirarnos mutuamente. Luis Miguel para mí es uno de los toreros más grandes que ha dado paso. ¿Más preguntas? ¿Le gusta que le llamen torero clásico? Sí, siempre es una gran satisfacción que le llame a uno clásico. ¿Y no le gustaría entonces que le llamaran, como ahora dicen en nuestro tiempo, un torero progre? Bueno, es que yo creo que soy progre también porque estoy actuando en este momento y me siento progre. Cualquiera puede hacer sus preguntas. Si me permite, don Antonio, aquí hay una pregunta que nos llega de Jaén, de una persona que no puede venir pero que quiere estar aquí presente y que al saber que usted era nuestro invitado de esta noche, quería hacerle una pregunta que yo se la voy a transmitir. Se llama don Luis Cepela Martínez, quien nos escribe, y me pide que yo le pregunte a usted en su nombre, ¿qué opina usted de la Sociedad Protectora de Animales? Pues que la respeto muchísimo, pero que yo no puedo compartir la idea porque tengo que matar toros. ¿Qué cree usted que piensan de usted en la Sociedad Protectora de Animales? No solo de España, sino de todo el mundo. De ustedes, los toreros. Pues supongo que no les gustaremos nada, pero yo les diría que pensaran también en los boxeadores y que pensaran también en el tiro de pichón, por ejemplo. Que el tiro de pichón yo creo que es más violento todavía que lo nuestro. Don Antonio Martínez de Córdoba me pide que le pregunte si no cree que es la fiesta harto cruel. Sí, efectivamente es un poco fuerte, es una fiesta muy fuerte de verdad, ¿no? Pero que esa crueldad que tiene, pues la suplimos los toreros tratando de hacerlo con arte. Más preguntas, es su turno, usted. Usted presume de ser el torero de Madrid, aunque no ha nacido aquí en Madrid. ¿Usted cree que si hubiese nacido en Andalucía hubiese sido mejor torero que lo es? Bueno, yo he nacido en Caracas, en Venezuela, pero me he criado en Sevilla, de donde es mi madre y de donde han nacido casi todos mis hermanos, quitando a mi hermano Pepe, que en paz descanse, que nació en Madrid. Los demás han nacido todos en Sevilla o alrededor de Sevilla, porque Manolo, que era el mayor, nació en Dos Hermanas. Por lo tanto, yo me siento andaluz y que de lo que presumo de ser el torero de Madrid, pues no es que presuma de ser el torero de Madrid, pero sí sé que el público de Madrid me quiere mucho y me tiene una gran simpatía y eso me enorgullece. Y yo creo que si hubiera nacido en Sevilla en vez de en Caracas, pues me querrían lo mismo. Y si hubiera nacido en Madrid, pues también.
Señora, usted puede preguntar ahora. Don Antonio, ¿le gusta que le llamen así, don Antonio, bienvenida? No, no me gusta nada porque me siento viejísimo así. Me gusta más que me llamen Antoñito. ¿Qué preguntas? Usted puede preguntar. Don Antonio, ¿me emborrachan los aplausos? Sí, el aplauso para el torero es no una borrachera, pero sí un transportarse. ¿Ayuda usted a los jóvenes que empiezan? Pues sí, me gusta que cuando voy a los tentaderos y hay chavales nuevos que quieren ser toreros, pues les dejo que toreen la vaca que me ha tocado a mí cuando yo le da unos muletazos y además pues les suelo decir algunas cosas también. ¿Usted qué quería preguntar? Don Antonio, ¿la crítica le preocupa mucho? La crítica cuando empieza uno sí, pero ya a estas alturas no preocupa mucho. Bien, gracias. ¿Qué es lo que le preocupa ahora, don Antonio? Ahora lo que me preocupa es seguir actuando y estar en lo más fuerte posible y por eso pues me cuido muchísimo y hago mucho ejercicio para poder dar de sí en la plaza lo que yo creo que debo de dar. Usted, caballero, puede preguntar. Maestro, bienvenida. No le llamo don Antonio porque es preferible llamarle Antoñito. Aunque yo no soy de Madrid, llevo 68 años en Madrid y he seguido toda su vida. Y ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que por qué no se llenan las plazas concretamente ahora como cuando usted tenía 30 años menos? Bueno, yo creo que sí, que se llenan. Sí, lo que pasa es que no se llenan todas las tardes, como tampoco se llenaban todas las tardes cuando yo tenía 30 años menos. Y casi todas, ¿sí? Bueno, yo creo que no, que se siguen llenando más o menos igual. Usted puede preguntar ahora. Vamos a ver, querido, bienvenida. He oído antes lo del miedo y me acuerdo mucho de una visita que hará ahora 18 o 20 años. Me hizo el amigo bienvenida con su distinguida esposa y sus niños en la finca que fue del insigne pintor Sorolla, que en paz descanse. Yo tengo un hijo que escribe mucho acerca del miedo. Es un complejo muy difícil y que en esos centros psíquicos que tenemos todos, yo creo que todos los ciudadanos tenemos miedo. Pero, bienvenida, le quiero preguntar, con los debidos respetos, lo siguiente. ¿Podría el amigo bienvenida, hoy que estamos delante del maestro, hacernos un poco a los aficionados? Hablo un poco también como aficionado y en mi carácter de presidente honorario de esta peña viril, que por algo se llama la Peña del Puyazo. ¿Podría, querido bienvenida, hacernos un poco la definición del toreo realmente y qué épocas más gloriosas en los distintos tiempos, desde antes de nuestra triste guerra civil a la actualidad, ha sido para él la que más, digamos, ha estado en vigencia y en entusiasmo en toda la afición española? Bueno, es difícil la contestación, pero en fin, trataré de complacerle. Yo creo, por lo que yo he oído, la época más gloriosa del toreo ha sido la época de Joselito y Belmonte, por lo que le he oído a mi padre y a grandes aficionados. Después ha habido una época también muy importante, que ha sido después de la muerte de Joselito, ya mucho más para acá, de la época de Domingo Ortega, mi hermano Manolo, que en paz descanse, Armillita Chico. Yo era profundísimo admirador de Manolo, Marcial sin Lalanda, que no deje de serlo de Antonio. Marcial Lalanda, Victoriano de la Serna. Toda esa época, hasta nuestra guerra civil, ha sido importantísima, porque el toro en esa época salía con mucha fuerza y con los 4 años cumplidos, y era verdaderamente importante que los toreros anduvieran como anduvieron en esa época. Después llega nuestra guerra y hay un bache en que las ganaderías por la guerra pues desaparecen muchas, otras pues no había alimentación buena para piensos y entonces viene el toro que baja y se lidian las corridas de toros más chicas, pero dentro de eso pues surge Manolete, y Manolete, con su gran personalidad y con su valor estoico, pues engrandeció a la fiesta y le dio un interés y despertó una gran ilusión por todos los aficionados, ¿no? Junto con Pepe Luis Vázquez, y en fin, ahí ya empezamos toda la generación actual.
en la cual me encuentro yo, porque yo tomé la alternativa al año 42 y alterné con Manolete, con Pepe Luis, y llegué a alternar con Marcial Lalanda, con Domingo Ortega, con Nicanor Villalta, con Chicuelo, en fin. Y entonces después surge el cordobés, y el cordobés pues le da también un auge fuerte a la fiesta, con su gran personalidad, con su gran entrega, y estamos en nuestros días que ahora viene el auge del toro otra vez. Empiezan a lidiarse los toros con los 4 años cumplidos. Hay un momento de transición difícil en que el público no está acostumbrado a ver a esos toros que tienen mucho más sentido y con el cual el torero no puede hacer las faenas de los 100 pases, sino que esos toros pues tienen sus pases contados, y algunos incluso ni sus pases contados. Algunos no hay ni que contárselos, porque hay que entrarles a matar a lo mejor con 4 o 5 muletazos, como ha pasado toda la vida de Dios cuando han salido toros con sentido y con peligro. El público actual no está acostumbrado a este tipo de faena y estamos en esa transición difícil que le va a costar mucho al público y a los toreros el poderse acoplar y llegar a estabilizarse. Muy bien. El amigo Bienvenida fue protagonista en uno de los momentos álgidos de una gran polémica nacional en relación precisamente a los toros, a sus condicionamientos y condiciones, valga la redundancia, cuando levantó aquella polémica, repito, de carácter muy intenso y muy nacional en cuanto al afeitado de los toros se refiere. Me va a preguntar el amigo Bienvenida, me va a permitir, perdón, el afeitado de los toros, sin entrar, porque sería muy largo en aquella época que recuerda tanto Bienvenida. Querido Bienvenida, ¿se siguen afeitando los toros? No, yo creo que a partir de hace un par de años, y sobre todo este año, pues no se afeitan los toros, y a lo mejor se puede afeitar alguna corrida, pero no con el abuso y la cosa que se hizo en aquella época, que por eso fue cuando yo hice aquellas declaraciones. Y lo hice además porque creo que la fiesta tiene que ser dura y tiene que ser importante para que el público que está viéndonos actuar pues nos dé el mérito que tiene el torero de estar en la plaza. Porque si el público que está sentado en una barrera o en un tendido, en una grada, ve que aquello no tiene ningún peligro, pues yo creo que huye de la fiesta, porque la fiesta, además de un arte, pues tiene que ser un arte con peligro. Muchas gracias. ¿Más preguntas? Don Antonio, en la campaña esa del afeitado que hubo hace 20 y tantos años, sí, que usted toreó una corrida del Conde de la Corte en Puntas, sí, acompañado de Juan Silvete y Manolo Carmona, ¿usted no fue porque llevaba 2 temporadas que tenía un bache? ¿Un bache? No. En ese momento lo hice porque lo sentí así y porque esa tarde hubo una gran emoción en la plaza, el público se enardeció con los toros y se divirtió la gente muchísimo, y entonces lo hice porque de verdad lo sentía así y porque creía que era un momento que había que hacerlo para que la fiesta no se hundiera. ¿Le apetece ahora ese limón que antes pedía? Yo creo que sí. María Victoria se lo va a traer ahora mismo. El caballero quiere hacer una pregunta. Don Antonio, habla usted de 4 épocas del toreo, de José Belmonte, de su hermano Manolo que para descansa, y don Domingo Ortega, Manolete y el cordobés. Son 4 épocas distintas y 4 estilos distintos. ¿Usted cree que el tremendismo con el cordobés se ha impuesto al toreo clásico? No, el tremendismo tiene su época y tiene su moda y tiene su momento, pero el toreo clásico perdura siempre y perdurará mientras exista un torero que sepa hacerlo, como también perdurará el toreo tremendista porque también tiene su público. ¿Usted no cree que el tremendismo se ha impuesto a los clásicos precisamente por la fuerza del toro? No, el tremendismo siempre lo ha habido en todas las épocas. Lo que pasa que en esta pues quizás ha habido un mayor número de toreros tremendistas, pero verdaderamente no es así. ¿Más preguntas? ¿Usted quiere preguntar? Ha anunciado repetidas veces su retirada, pero siempre ha vuelto. ¿Lo hace por vocación, por el gusanillo que se llama, o lo hace simplemente porque necesita dinero? Bueno, yo efectivamente no he anunciado muchas veces mi retirada. La anuncié una sola vez
y me corté la coleta el año 66, que ha sido la primera vez que lo he hecho. Y estuve 3 años sin torear, desde el 66 hasta el 71, que reaparecí. Entonces, en el 66, después de mi retirada, me dediqué al negocio de automóviles que tengo actualmente y estuve yendo todas las mañanas y todas las tardes a la oficina, y así estuve durante 2 años o 3. Y ya al año 70 ya no pude aguantar más sin torear y empecé a torear festivales, y toreé 23 festivales benéficos que calculo yo que me costaba cada festival de 5 a 6.000 pesetas cada uno por torearlos. Y entonces dije, bueno, me está costando el dinero torear festivales para matar el gusanillo. Me encuentro fuerte para torear. Pues voy a reaparecer, me visto de torero, me doy el gusto y además me lo pagan. Y por eso reaparecí. ¿Pero es cierto que los toreros se suelen quedar sin dinero cuando se retiran? No, yo creo que no. Algunos sí, y otros no, pero vamos, puede que sí. ¿Más preguntas? Usted ha dicho antes que le emborrachaban los aplausos, ¿no? Entonces, ¿qué se siente cuando le chillan a uno, ¿no? Cuando hay 8, 10, 15 o 20.000 personas, ¿no?, gritándole a uno en una plaza de toros porque no están conformes con... Yo eso lo he padecido muchas veces, y recientemente aquí en Madrid, en mis últimas actuaciones. Pero se siente un gran disgusto y una gran pena, pero que hay que soportarlo, porque también eso es la fiesta. La fiesta no todas las tardes es cortar orejas y estar bien, sino que también hay que aguantar la bronca y soportarla y aguantarla y callarse. ¿Es injusto el público muchas veces o no? Algunas veces sí es injusto. ¿Y eso porque...? Pero de repente, aunque haya sido injusto, de repente después hace uno un quite bueno, o da uno 4 o 5 lances, o en el otro toro tiene una gran faena, y el público se entrega porque tiene una gran generosidad de entrega. Pueden seguir preguntando por eso. El pase cambiado se dejó de dar en España desde que usted lo dejó de dar en el año 42, cuando tuvo la colorada en Barcelona, y Luis Procuna lo estuvo dando en México. El pase cambiado es a lo mejor porque es muy difícil darlo debido de que al toro viene la embestida larga y aprende más el toro. Sí, el pase cambiado, yo después de la cornada de Barcelona lo he dado varias veces, lo he dado en Lima, en el Perú, lo he dado aquí en España también, muy pocas veces, pero lo he dado. Ocurre que el pase cambiado es difícil porque hay que tomarlo desde muy largo, hay que citarlo desde muy largo, y después lo que pasa es que se queda uno con la muleta en la izquierda, porque se da con la muleta plegada y en la mano izquierda. Y después de dar el pase cambiado hay que seguir toreando con la mano izquierda. Y eso de entrada hay muy pocos toros que lo admitan. Y entonces es difícil de hacer por eso. ¿Qué pasa con la cosa de los quites? Que no se ve un torero hacer unos quites como es debido. Bueno, es que actualmente los toros admiten un puyazo o 2, y entonces pues no se puede. Pero hay corridas de toros que yo he visto este año incluso, y el año pasado también, que toman los 3 puyazos, y los toreros que alternan, y el toro, si el toro se deja, pues hacen los quites. Ahora por esta otra banda o por este otro tendido, si le parece bien, don Antonio. La señora. ¿Se le da mejor vender coches o torear? No, yo he hecho, lo que he hecho toda mi vida ha sido torear. Por lo tanto, se me da un poquito mejor lo de torear que vender coches. Don Antonio, don Zoilo Albarrán, de Granada, le pregunta si le interesa la política y hasta qué punto le interesa y por qué le interesa. La política me interesa porque le tiene a uno que interesar la política, pero no es de las cosas que me gusten, porque, no sé, la política pues da muchos cambios y a mí no me gusta que la gente dé cambios. ¿Hay mucha política en los toros? También, sí, también desgraciadamente la hay, pero en fin, no es peligrosa. Seguimos preguntando. ¿Usted, señorita? Yo he oído decir que hay muchos toreros que salen al ruedo y se maquillan. ¿Lo hacen quizá para esconder el miedo? ¿Lo hace usted? Yo no he visto ni sé, ni he oído nunca que ningún compañero mío se haya maquillado. Bueno, yo es que, o sea, por voces de aficionados bastantes, ¿no? Ya que pertenezco a una peña en que todos somos aficionados, sí. Lo he oído bastante, no creo que ellos mientan.
No sé, puede que se lo hayan inventado. ¿Será que el miedo los maquilla? No es que mienten, sino que a lo mejor se lo han inventado. Pero no, yo estoy seguro y le puedo asegurar a usted, pero rotundamente, que no hay ningún torero que se maquille. Para maquillar, que yo sepa, vamos, yo no. Lo que pasa es que el miedo nos maquilla, eso sí. Nos pone blanco a lo mejor, ¿eh? ¿De qué color es el miedo, Antonio? Yo creo que de todos los colores, ¿eh? Porque se pone uno el traje verde y oro y tiene uno miedo. Se pone el grana y miedo también, y el blanco y miedo. O sea, que tiene todos los colores. Otra pregunta. ¿Usted cree? Antonio, ¿usted cree que el toro que está saliendo con el 9 le favorece a los nuevos toreros que están haciendo ahora? Pues sí, porque lo que le hagan a ese toro con el número 9, pues le repercute muchísimo más, porque la gente le da mucho más mérito. Don Antonio, don Agustín Larrañaga de Azpeitia le quiere preguntar, por nuestra mediación, ¿cuántas veces ha utilizado usted el sobre para obtener unos buenos titulares en un periódico? Si quiere puede responder dentro de un momento. Volvemos ahora. Dentro de tan solo unos segundos continuamos con La Gente Quiere Saber. Don Agustín Larrañaga, le decíamos, don Antonio, antes de este intermedio que nos ha interrumpido. Don Agustín Larrañaga, de Azpeitia, a través de una carta que nos ha escrito hace unos cuantos días, al saber que usted iba a estar aquí sentado en este sillón, en La Gente Quiere Saber, nos pedía que le preguntáramos, así directamente, si nos atrevíamos, ponía en la carta, que cuántas veces ha utilizado usted el sobre para conseguir una buena crítica o unos grandes titulares en los momentos en los que usted, a lo mejor, sin sobre, sin dinero, no se los merecía. Yo me limito a preguntar. Y usted supongo que responderá, si quiere, si no. Yo he mandado muchos sobres con carta dentro, agradeciéndole la crítica que me han hecho, porque la crítica conmigo ha sido muy generosa siempre. Usted no me acaba de contestar a lo que don Agustín Larrañaga le preguntaba exactamente. ¿Existe realmente el sobre en el mundo de los toros? No, se acabó. Se acabó, quiere decir que existía. Existía, sí. ¿Cuándo se acabó, don Antonio? Pues ya hace unos años, sí. ¿Cuántas veces lo utilizó usted? Pues bastante, como le he dicho. ¿También? También, sí. ¿No ha habido torero que no lo haya utilizado? Yo creo que no. ¿Y el que lo diga miente? No, que mienta, que no quiere decirlo. Bueno, don Agustín Larrañaga de Azpeitia preguntó esto. La palabra ahora es suya. Usted, caballero, puede preguntar. Don Antonio, ¿es cierto que su hermano Manolo ha sido el mejor torero de la bienvenida? Sí, indudablemente. Para mí, mi hermano Manolo ha sido un torero completísimo, con una alegría y un valor y un arte y una gracia extraordinaria que no hemos llegado ninguno de sus hermanos a sus zapatillas, siquiera. Y siendo una casa de la bienvenida, una casa de solera, dentro de la fiesta de la ciudad, usted ya, por su edad, pues por muchos deseos le queda pocos años de matado de toro. No hay nadie que supla a la bienvenida para que se haga figura y mantenga el cartelero esta casa. Pues no, mis hijos, yo tengo dos varones, ya uno con 22 años y otro con 20, ninguno de los dos será torero, porque yo los he tenido muy desambientados desde chico y entonces están cada uno estudiando sus carreras. Tengo a uno en Estados Unidos que está siendo piloto de comercial y otro que está estudiando económicas, y los hijos de mi hermano Ángel Luis son muy pequeños. Esos a lo mejor puede que sea alguno, pero no creo tampoco, porque también los tienes muy desambientados. El hijo de mi hermano Juanito tampoco, y el hijo mayor varón, el único varón de mi hermano Pepe, pues tampoco es torero. O sea que conmigo yo creo que se acaba la dinastía de los Bienvenidas. Si acaso a lo mejor puedo tener un nieto o algún, no sé. ¿Te lo vea, don Antonio? Don Antonio, por favor, es cierto que hoy en día la fiesta, o sea, actualmente y en los tiempos suyos, está más difícil para el torero que en los tiempos de José y Juan, por ejemplo, puesto que hoy hay que torear y estar más con el toro que en aquella época, puesto que las faenas se limitaban a
a lidiar los toros y hay que pegarle mucho más pases, puesto que el público está más con ganas de ver torear. No, en todas las épocas ha sido difícil el toreo, y en la época de Juan Belmonte, como usted ha dicho, pues se toreaba maravillosamente bien, porque Juan Belmonte ha sido, yo creo que de los toreros que mejor ha toreado en el mundo. Y daba 8 muletazos porque no necesitaba más, porque esos 8 valían por 118. Y lo que ocurre es que siempre es difícil, vamos, el toreo para los toreros siempre es difícil, aunque sea fácil para algunos, pero es difícil porque el torear bien es muy difícil. Don Antonio, ¿qué le enseñó su padre, el Papa Negro, que usted no aprendiera del todo? Pues mi padre me lo enseñó todo, y yo lo aprendí todo de mi padre, y aprendí no solamente el toreo, sino que aprendí mucho de la vida, casi todo de la vida, porque mi padre era un ser fuera de serie, que nos adoraba a todos sus hijos y que siempre nos enseñaba cómo había que andar por la vida. Casi se preocupaba mucho más de la conducta humana fuera de la plaza que dentro de la plaza, aunque esto también era importantísimo para él. Y las dos cosas iban muy unidas, el toreo con la cosa humana de fuera. ¿Puede preguntar usted? Don Antonio, ¿qué significó para usted su primer traje de luces? Ah, eso fue una maravilla. Me acuerdo que fue durante la guerra nuestra, aquí en Madrid, que mi padre me dijo, bueno, ya yo lo traía loco porque me hicieran ya un traje de torear, y el año 36 fui a Nati, la sastra de toreros, y me hizo un traje Corinto y oro, vino Burdeos y oro, que para mí fue una ilusión tremenda, tanto que esa noche que me lo terminó, dormí, me lo puse y después antes de acostarme lo dejé al lado de mi cama y durmió el traje conmigo en la cama. Fue una gran ilusión. Don Antonio, usted es uno de los pocos toreros que no tiene cortijo, mereciéndolo tener. ¿No habría tenido usted la ilusión de tener un cortijo en sus juventudes y ahora más para descansar? Sí, ahora me encantaría haber tenido un cortijo, pero lo que pasa es que yo no he ganado el dinero suficiente para comprarme un cortijo. Yo no lo había ganado usted, porque con lo que ha toreado usted es que ahora antes pagaba al menos. Pero entonces se cobraba menos y entonces lo necesitaba para otras cosas. A su espalda, don Antonio, allí, al fondo. Don Antonio, bueno, ¿me podría decir qué día tomó la alternativa y en qué lugar? Sí, la tomé aquí en Madrid el día 9 de abril de 1942 y me la dio mi hermano Pepe, mano a mano, con una corrida de Miura. Que por cierto hay una anécdota de ese día, que la corrida iba a ser el día 5, que era domingo de Pascua de Resurrección, y desecharon los veterinarios 2 toros de Miura y metieron 2 de terrones. Y entonces yo me negué a torear la corrida porque quería que se lidiaran los 6 toros completos. Para estas tonterías de la historia de uno y de todo esto, ¿no? Y de la juventud y tal. Y entonces me metieron en la cárcel y estuvimos, mi hermano Pepe hizo causa común conmigo y nos metieron en la cárcel y estuvimos detenidos hasta el miércoles que salimos, y ya mientras habían ido a Sevilla por otros 2 toros de Miura y se lidió la corrida completa el día 9 de abril. Pero estuvimos 3 días en la cárcel. Maestro, todos sabemos, los profesionales saben el gran esfuerzo que hay que hacer para estar con plenitud de facultades delante de un toro. De eso hay un refrán que dice el toro de 5 y el toro de 25. Sí. Usted sufre con mucho ya pasa la edad de 25, ¿no? Sí. Ya tengo 26 más. ¿Es debido el que usted siga en el toro por romanticismo, cosa que creo que ya no hay, o por necesidad agobiante? No. Gracias a Dios podría dejar de torear y seguir viviendo normalmente. Lo que ocurre es que esta cosa de vanidad y de afición auténtica al toreo
pues lo mantiene a uno joven y lo mantiene a uno mucho más fuerte, porque yo hago mucho más ejercicio si toreo que si no toreara, pues a lo mejor estaría con 20 kilos más, porque tengo una propensión tremenda a engordar. Y entonces pues me gusta torear, y mientras yo me encuentre con fuerza de voluntad para cuidarme, para irme al campo, para no comer, para en fin, estar preparado para esto, y las piernas me respondan y tenga fuerza para torear, pues seguiré toreando, porque además encima me lo paga. Pero siempre un torero muchísimo más joven que usted tendrá, vamos, estará más capacitado para triunfar debido a su juventud, a sus ganas y a su rabia, y un poco más también fijándose en sus facultades que usted. No, porque yo en cambio, pues lo que me falte a lo mejor de la fuerza que tenga ese chico, pues en cambio le supero en experiencia y en años de profesión. Don Antonio, los matadores de toros ponen banderilla muchísimo. Yo creo que un matador de toros poner banderilla tiene más vistosidad que eficaz. ¿El poner un matador de toros banderilla no es para tapar un hueco? No. Los toreros que han banderillado casi siempre han sido muy buenos banderilleros, y entonces pues es para ser más completo, porque un torero que banderillea pues completa las 3 suertes del toreo. ¿Entonces usted, don Antonio, no es completo? Sí, yo he banderillado también. Lo que pasa que ha sido una suerte que no me ha gustado mucho y que tampoco la he hecho muy perfectamente bien, como lo han hecho mis hermanos, ¿no? Como lo ha hecho mi hermano Manolo, como lo ha hecho mi hermano Pepe, que era para mi gusto el mejor banderillero que ha dado España, y mi hermano Juanito, que también banderillaba estupendamente bien. Pero yo era una suerte que la hacía, porque la aprendí desde joven, pero que no la sentía y que no me gustaba hacerla. Y entonces poco a poco he ido dejando de banderillar, y ahora además pues me canso mucho más si banderilleo, claro. Entonces, pongo un ejemplo. Carla Ruza, ¿por qué banderillaba tanto y en su tierra no banderillaba? Si Carla Ruza fue conocido, banderillero fue en España. En México nadie lo conocía como banderillero. Eso era al principio, pero ya después, cuando vino de aquí a México, banderillaba todas las tardes en México también. No podía ser que a lo mejor Carla Ruza, en su tierra no le conocían tanto su toreo, y para allí era una figura cumbre, pero en España no lo era. ¿Y Carla Ruza no banderillea aquí para que el público español no le viera ese hueco? No, porque a Carlos Arruza no le hacía falta banderillar para ser un gran torero como lo fue. Él banderilleaba porque le divertía y porque además aquí cogió mucho más sitio con banderilla, y entonces pues lo hacía más constantemente, porque ya lo hacía muy bien, lo conocía muy bien la suerte de banderillas, y ya siguió haciéndolo en México y en todos sitios donde toreaba. Juan Antonio, ¿ha influido en su carrera de torero el ser hijo de un buen matador de toros? Bueno, siempre influye cuando uno es un torero de dinastía, que mi abuelo fue torero, mi padre también, y mis hermanos mayores también, pues influye que uno tiene más, no sé, mejor puesto en bandeja para ir a los tentaderos, más facilidades para empezar y todo esto. Pero en cambio después también es más difícil, porque el público le exige a uno muchísimo más por el apellido de tantos años en la profesión. Si un chico quiere ser torero, tiene esa ilusión, viene a Madrid con el afán de triunfar. Entonces, yo por lo que he visto, ahí hace falta mucha recomendación, porque si no, no lo escuchan a uno. Entonces, si ese chaval vale, pues es probable que España pierda un torero muy bueno, porque no le escuchan. No, si vale, es muy raro que se pierda, porque aunque le cueste trabajo, habrá alguien que siempre lo verá y que siempre saldrá adelante, si vale de verdad auténticamente. Lo que sí puede ocurrir es que a lo mejor un chico que tiene buenas posibilidades y que tiene condiciones de verdad para ser torero, pues tenga mala suerte al principio, ¿no? Y le toquen unos novillos malos, y entonces pase desapercibido y se pueda perder eso, porque se necesita de verdad pues mucha, porque está montada la fiesta hoy día en ese plan, y cuesta mucho trabajo abrirse camino, ¿no? ¿Usted tuvo que pagarse las primeras corridas? No. Yo he toreado al principio de novillero. Me acuerdo que la primera vez que gané dinero, pues gané 1.500 pesetas. Entonces, no es que hoy en día existen la gente que pide, los empresarios que piden que se pague banderillero a 2.500, se pague mozo espada, se pague gastos, se pague el viaje. Porque yo conozco a chavales que han tenido que ir al norte en autostop, tirando del traje, tirando del fundón y de los capotes, y encima ha tenido que pagar dinero.
Sí, desgraciadamente ocurre así y es una pena que sea así, pero no sé qué remedio se le puede hacer a eso. No lo sé, ojalá lo haya, porque se lo merece. Seguimos adelante con las preguntas por este otro tendido, si le parece bien. Usted puede preguntar. ¿Por qué a su padre le llamaban el Papa Negro? Pues porque hubo un crítico en aquella época que se llamaba Don Modesto, que le hizo una crónica muy buena a Ricardo Torres Bombita y lo proclamó el Papa del toreo. Y entonces al jueves siguiente toreó mi padre aquí en Madrid y tuvo un gran éxito también, y entonces este mismo crítico lo proclamó a mi padre el Papa Negro del toreo, ¿eh? Porque ya sabéis que el Papa Negro es el mayor de los jesuitas, que después del Papa es el que tiene más fuerza en la Iglesia. Yo voy a permitirme hacer otra pregunta ya solo, pero nos interesa muchísimo a la Peña El Puyazo, que me honro en patrocinar, el conocer la documentada opinión del amigo Bienvenida en cuanto a la suerte de varas se refiere. Nosotros, y yo lo he reiterado mucho en algunas charlas y conferencias, mantenemos el criterio, al menos yo personalmente, y la Peña igual, que para que puedan lucirse los auténticos maestros en el ruedo, es indispensable, opinamos, que la suerte de varas deje al toro en las debidas condiciones de torearle. Opina como nosotros el amigo Bienvenida, que es trascendentalísima la suerte de toros, a la que venimos hace ya muchos años dedicando en la feria de San Isidro, como sabe, un trofeo a la mejor suerte de varas y actuación, que este año, por cierto, se lo hemos otorgado por unanimidad al amigo Atienza de la cuadrilla del insigne maestro. Entonces yo pregunto, ¿opina Bienvenido igual que esa suerte de varas hay que cultivarla y qué es lo más esencial en la fiesta de toros para que puedan lucirse los matadores? La suerte de vara tiene una gran belleza y efectivamente es importantísima para que el torero se pueda lucir con el toro, que un toro vaya bien picado. Y además de eso, pues tiene también la trascendencia fuertísima de que se ve la bravura del toro, ¿no? Dejando al toro abierto, que se arranque de largo, que vaya bien al caballo y que el picador lo reciba bien y le pegue en las agujas, para que el toro sangre lo suficiente para que el torero después pueda hacer una buena faena. Es muy importante y es una suerte bellísima, además. Don Antonio, don Roberto Martínez Corpas, de Murcia, nos pide que les preguntemos sobre las cornadas. Hemos hablado de las cornadas de los toros, pero hay otras cornadas sin sangre, interiores, seguramente más profundas. ¿Cuáles son las que duelen más? Bueno, hay cornadas que duelen mucho más que la cornada que hace el toro, que es la cornada, pues, por ejemplo, en una tarde que tiene uno una gran ilusión por ella y que le toca a uno un toro imposible de hacer faena, y entonces se tiene uno que quedar con todas dentro, como yo digo, y no se puede hacer la faena que uno quiere hacer, y entonces eso duele mucho. Y también las cornadas graves también que da la vida por fuera. ¿De qué cornadas tiene usted más? Yo tengo de las dos. ¿Y cuáles se curan antes? Yo creo que se curan antes las de los toros. Pueden ustedes preguntar ahora, si gustan. ¿Usted que no preguntó todavía ninguna vez? Antonio, ¿qué le hubiera gustado ser además de torero? Pues yo creo que torero, otra vez, sí. ¿Está orgulloso de su profesión? Estoy muy orgulloso de mi profesión, me encanta, porque gracias a mi profesión pues tengo amigos extraordinarios y tengo además también unos grandes conocimientos de gente muy superior a mí, con una inteligencia muy mayor a la mía y que me han servido de mucho en mi vida. Don Antonio, usted ha comentado antes que su padre, en paz descanse, le enseñó primero a caminar en el toro y después en la vida social. ¿Cómo asiste tampoco a las invitaciones que le hacen entidades para acompañarnos? Bueno, porque seguramente usted lo dice por la Peña El Puyazo. El otro día me invitaron ustedes y no pude ir porque precisamente estaba en un tentadero. Estaba preparándome para mi profesión y claro, me cogió. Pero suelo ir a casi todas. Bueno, es que ahora tenemos, como ha dicho bien don Ramiro Calle, que uno de los miembros de su cuadrilla
ha sido otorgado y no pude otorgado. asistir, si me llamó bueno, él pero también nosotros tenemos ahora en perspectiva de hacer la entrega. Sí. Quisiéramos que ¿Qué día lo van a hacer? se comprometiera en asistir a este acto. Si no tengo toros ese día, encantado. Entonces, contamos con usted. Desde luego. Más preguntas. Don Antonio, ¿usted cree que podría encontrar una fórmula para darle más oportunidades a los aspirantes? Es muy difícil, muy difícil. Yo lo veo dificilísimo eso, pero creo que ahora el Ministerio de Información y Turismo está haciendo y poniendo mucho interés en ello. Y ojalá salga así. ¿Preguntas? Usted puede preguntar ahora. Usted puede preguntar. ¿Es usted el Opus, como dicen por ahí? ¿Y usted? Seguimos adelante. Usted, caballero. Don Antonio, cuando le televisan una corrida dentro del dinero que le pida televisión, ¿quiere usted que le haga un arreglo como a la fotografía, que sacaron el toro más cuando, que le ponga la cámara en el sitio bonito? ¿Cómo dice? ¿Cómo? No me he enterado yo. Bueno, que cuando televisan una corrida, sí. Si don Antonio, dentro del dinero que pueda pedir a la televisión, quiere que le haga el clásico arreglito que hacen los fotógrafos con la foto de los toreros. Porque se da la parte buena y la parte buena de mala no sale. No. Cuando se televisa una corrida es en directo y el cámara que está tomando la corrida... Lo pueden poner el reloj, en la bandera, el avión que pasa... No lo hacen así porque televisan la corrida completa. Usted habrá visto la última corrida y televisan todo, vamos, lo bueno, lo malo, lo regular y lo peor. Y no hay manera de poder hacer eso. Y además el torero tampoco pide dinero porque le televisen, sino que hay un concierto de la televisión con el sindicato que le paga a la empresa y la empresa después reparte en proporción a todos los toreros, ¿no? Incluso las cuadrillas también cobran. Usted ha hablado del miedo de los toros. ¿A qué le tiene usted más miedo? ¿A un toro de 5 años o a un cronista con las uñas levantadas? No, al toro siempre al toro. ¿Qué piensa usted de las mujeres que quieren ser toreros? Bueno, yo solamente he conocido una mujer que hacía el toreo estupendamente bien y que no perdía la feminidad, que era Conchita Cintrón. La vi torear en el campo, en tentaderos y en plazas en Francia y era fabulosa. Lo hacía maravillosamente bien con un novillo, con las puntas cortadas y después de rejonearlo, y lo hacía perfectamente bien. Y ha sido la única mujer que he visto que no perdía la feminidad. Siempre que la mujer no pierda la feminidad delante del toro, me parece maravillosa. ¿Y qué es para usted la feminidad? Pues que siga siendo mujer, que no aparezca como un hombre delante de un toro, sino que así, teniendo el valor suficiente para ponerse delante del toro, siga siendo femenina. ¿Pero considera que se les debería dar oportunidad de ser toreros profesionales? Si fueran así, sí. Lo que no me gusta es imaginarme a una mujer en tipo de hombre. ¿Usted cree que puede haber un torero con un mal apoderado? Un torero bueno con un mal apoderado, sí. Mientras el torero sea bueno de verdad, el apoderado es el torero. ¿Por qué dicen que el toreo rondeño es mejor que el castellano? ¿Qué diferencia tiene? Bueno, yo en eso de las escuelas, de la escuela de Ronda y la escuela de Castilla y todo esto, creo poco. Yo creo que cada uno tiene su personalidad y tiene su forma de hacer el toreo. Lo que pasa es que el torero castellano pues tiene una sobriedad que es muy interesante y que es muy buena, y el torero de Ronda pues también es sobrio y es un torero, o sea que no hay diferencia en eso, ¿no? Es que hemos tenido toreros en Madrid o en Castilla. Buenísimos, y seguimos teniéndolo. Sí. Y dicen que el torero rondeño es el mejor. ¿Qué diferencia? No hay nada escrito y cada uno pues se va con el gusto suyo. Sigamos con las preguntas. ¿Qué es más difícil? ¿El natural de frente o el natural de perfil? Las dos cosas son muy difíciles, el natural de frente y el de perfil. Lo que hay es que hacerlo bien hecho. Entonces, si se hace bien hecho, pues claro, tiene mucha más importancia. Yo creo que el toreo de frente tampoco es muy ortodoxo, está en un término medio, está entre de frente y de perfil. Lo bueno es cuando el toro se arranca, que esté uno con los dos pies juntos, y entonces cuando se embarca y según viene el toro andando a la muleta, pues adelantar la pierna de la salida del toro.
Pero de perfil se descubre el torero más que de frente. A descubrirse más, el toro lo ve. No, es igual. Si usted se pone de perfil, es igual que si se pone de frente, si no se mueve, vamos. Sí, pero claro, es que natural de frente es adelantar la muleta. De perfil, el toro no tiene que llegar a la muleta, que aproximadamente 2/4. Entonces, ese torero lo ve el toro más que... Sí. Usted se refiere al toreo paralelo. Al toreo paralelo, bueno, eso es distinto, sí. Sí. Tiene usted razón. Soy aficionado. Parece que sabe mucho, ¿no, don Antonio? Sí, sabe, sí. Estamos llegando ya casi al final del programa, pero todavía tenemos una pasada rápida. Si me prometen rapidez en la pregunta. Señorita, usted. ¿Dentro del mundo del toreo se ha sentido alguna vez fracasado? Sí, ha habido tardes que se siente uno fracasado porque no ha tenido uno éxito y le ha tocado un toro uno que no ha entendido o que no ha podido con él, y entonces eso sí es un fracaso, claro. ¿Quién le ayuda a superar esos fracasos? Pues uno mismo, que empieza uno a pensar que hay que aceptar esos fracasos y que hay que remontarlos y hay que superarse. Don Antonio, aquí. Don Antonio, yo quería hacer una pregunta. La gente está acostumbrada, ¿no?, a ver de torear los 100 o 60 pases. Dicen que hay toreros que no están preparados para el toro que está saliendo. Pues el público es que se tiene que acoplar al toro que está saliendo hoy. A ver de hacer las faenas más cortas, claro, los pases precisos. Sí, el público debe de fijarse mucho en el toro, no en el torero, porque fijándose en el toro puede calibrar la capacidad del torero. Cuando un toro es difícil o se vence por un lado y el torero intenta corregirle ese defecto, que le dé tiempo al torero, que le admita poder hacer esa corrección, ¿no? Porque el público empieza a protestar porque en ese momento el torero está trabajando al toro, está haciéndole someter y llevarlo por donde quiere. Al toro de hoy, yo creo que mejor desde el principio, hacer la faena como de trasteo, ¿no? Alinearlo un poco. Claro, hay algunos toros, depende, porque hay toros que antes de empezar a torear, que se les puede entrar ya toreándolo bien, porque según las condiciones que tengan. Pero hay otros toros que presentan dificultades y ese es el torero que sabe, pues debe de corregírsela, intentar corregírsela, porque hay toros que no se dejan también. Don Antonio, una última pregunta que nos llega de San Sebastián, hecha por doña Asunción Loperena. Nos pide que le preguntemos si todavía hay algún Watergate en la fiesta de los toros. ¿Qué es eso del Watergate? Si hay algún escándalo, gran escándalo por descubrir en la fiesta de los toros, que ponga todo patas arriba. No, pues no sé, como no sea el torero que salga, el torero ese, que al toro ese difícil le pegue 20 con la izquierda y 20 con la derecha. ¿Qué pasará ese día, don Antonio? Ese día todos a casa. Todos a casa, desde luego. La gente quiso saber y la gente quiere seguramente saber más todavía de don Antonio Bienvenida, que esta noche ha estado aquí con nosotros, porque tantos años frente a los toros, tantos años siendo figura, tienen muchas más preguntas que hacer y muchas más respuestas que son sacar. Pero aquí acabamos nuestro programa hoy, deseándole suerte, que dure muchos años más, que difícil es durar años frente a los toros, muchos más éxitos y serenidad para aguantar esas broncas que también son, de alguna manera, el aderezo de la fiesta. Don Antonio, buenas noches, bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Encantado. Nuestro aplauso para usted.